Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Bienvenidos al Catálogo Divino. Admiramos a los santos por su valentía, amor, fe y generosa entrega. Todo esto se ve especialmente reflejado en los misioneros que extendieron el anuncio del reino de Dios por todo el mundo. Muchos de ellos murieron mártires, otros murieron por el gran esfuerzo que hicieron para llegar a esos rincones del mundo que aún no habían oído hablar de Cristo, exhaustos pero felices. El Espíritu Santo infundió en ellos todas las virtudes que necesitaban para cumplir su misión. Hoy, 8 de noviembre, la Iglesia recuerda a algunos de estos santos aventureros de la fe que extendieron el Evangelio por el mundo. Hacemos memoria de los santos mártires Simproniano, Claudio, Nicóstrato, Castor y Simplicio. También de San Adeodato, Papa, San Claro de Tours, presbítero, San Godofredo, obispo, San Wilejaro de Bremen, obispo. Santos mártires José Nuyen Sen-Ne, Pablo Nuyen Nan, Martín Ta-Suk-Tin, presbíteros, y Martín To y Juan Bautista Con, labradores. Beata María Crucificada Satelico, abadesa, Beato Isaías Bouner, presbítero, y Beato Juan Duns Coto, presbítero. Nuestro catálogo divino viaja en el tiempo hasta finales del siglo VIII para conocer la historia de un valiente sacerdote que evangelizó a Alemania. Él es San Wilejaro de Bremen. Wilejaro era originario de Northumbria, en Inglaterra. Probablemente se educó en York con San Egberto, pues fue amigo de Alcuino. Su nombre significaba el luchador de carácter fuerte. Él vivió en una época en que la región de Frisia, en el norte de Alemania, estaba siendo evangelizada bajo el auspicio e impulso de Carlomagno. Convencido de que la fe aportaba valores y principios de conducta para la vida, Carlomagno sirvió y protegió a la Iglesia. Colaboró en la organización educativa de las parroquias, de los monasterios florecientes y de las catedrales. Carlomagno intuye que para mantener unido un reino es necesaria la religión. Vuelve obligatorio el bautismo a fin de que todo su imperio sea cristiano. Los sajones pusieron resistencia, pero predominó la orden del emperador. Incluso castiga con la pena de muerte a los que no quieren convertirse. El monje letrado Alcuino, consultor apreciado por el rey, será quien le aconseje que abandone la violencia y la imposición de la fe, cosa que acepta. Alcuino dice al rey: es la palabra y el buen ejemplo lo que arrastra al bautismo y a la fe, y no el miedo y el abuso de poder. Las conquistas espirituales que muchos de los paisanos de Wilejaro habían hecho para Cristo, como San Wilibordo en Frisia y San Bonifacio en Alemania, le encendieron en deseos de ir a predicar al verdadero Dios en alguna de esas naciones bárbaras. Fue ordenado sacerdote y enviado como misionero a Frisia en el año 766. Durante su labor misionera fundó varias iglesias y monasterios en la región. Llegó a esa región desde el norte de Humberland y predicó por primera vez el evangelio en la zona de Docum, donde San Bonifacio y sus compañeros habían conquistado el martirio. Los habitantes tenían un buen recuerdo de San Bonifacio. Por ello aceptaron fácilmente las enseñanzas cristianas y un gran número de personas fueron bautizadas. Dotado de conocimientos y ciencia extraordinarios, animado por un celo ardiente, Wilejaro continuó su actividad misionera en círculos más amplios, sin preocuparse por los peligros y dificultades. Varios paganos decidieron matarlo, pero otros los contradijeron. Después acordaron echar suertes sobre él, porque creían que así era como sus dioses decidirían si debían matarlo o no. La santa providencia de Dios no permitió que le sobreviniera la muerte y lo salvó. En Drente ganó muchas almas con sus entusiastas sermones. Pero cuando sus discípulos quisieron destruir un templo de ídolos sin su conocimiento,
un idólatra blandió su espada para partir la cabeza de nuestro santo con un golpe terrible. Pero un collar del que colgaba una cruz con reliquias, que siempre llevaba consigo el santo, hizo que el golpe fuera inofensivo. Los idólatras quedaron asombrados al ver que estaba bajo una poderosa protección sobrenatural y desde entonces le mostraron gran reverencia. En vista de ese incidente, San Wilejaro juzgó más prudente volver a Drenthe y trabajar en los alrededores de Utrecht, cuyos habitantes eran menos hostiles. A pesar de la obra llevada a cabo por San Wilibordo y sus sucesores, quedaban todavía muchos paganos por convertir. Con un gran objetivo en mente, difundir el evangelio cada vez más, Wilejaro cruzó el Visa y llegó al río Elba. Durante algún tiempo todo iba perfectamente, pero el año 782 los sajones se rebelaron contra los francos y mataron a todos los misioneros que cayeron en sus manos. San Wilejaro huyó por mar a Frisia. Poco después aprovechó una oportunidad para trasladarse a Roma a informar al Papa Adriano I acerca del estado de su misión. Después pasó 2 años en el monasterio de Echternach, que San Wilibordo había fundado. Allí reunió a sus compañeros de misión, a los que la guerra había dispersado, e hizo una copia de las epístolas de San Pablo. Después que se estableció la paz, Wilejaro regresó a Sajonia. Fundó muchas comunidades cristianas y construyó muchas iglesias. Después del bautismo del líder sajón Vidukent en el año 785, Wilejaro regresó inmediatamente a su antigua zona de misión. En el año 787, Carlomagno fundó el obispado de Bremen, por lo que la ciudad pasó a ser el centro de la cristianización de la Europa septentrional. En reconocimiento a sus grandes méritos, Wilejaro fue consagrado obispo en Worms el 13 de julio del año 787 y fijó su residencia en Bremen, donde construyó una catedral en honor de San Pedro. A 11 metros sobre el nivel del mar se construyó la catedral de Bremen. Escogieron el punto más alto para prevenir las inundaciones. Era una iglesia de madera con vistas al río Visa. Lamentablemente, esta catedral pasó a manos de los protestantes en el año 1522, cuando la reforma de Lutero llegó al norte de Alemania. En su alta posición, Wilejaro se mantuvo fiel a su forma de vida habitual, disfrutando solo de agua y pan, verduras y fruta. Nunca comió carne. Solo por orden del Papa probó pescado debido a su frágil salud. Ayunaba muy a menudo, todos los días celebraba con lágrimas la Santa Misa y recitaba todo el Salterio. Cumplió concienzudamente sus elevados deberes presbiterales incluso hasta su vejez. El celo de San Wilejaro en la predicación era ilimitado. Después de la consagración de la catedral, emprendió un nuevo viaje misionero, pero algunos días más tarde cayó gravemente enfermo. Mientras yacía en su lecho de muerte, sus discípulos se lamentaban de que si los dejaba ahora, sus ovejas caerían en manos de la avaricia de los lobos. Entonces dijo: ¡Ánimo! Recomiendo mi rebaño a quien me lo confió. Él los protegerá, porque Él es el amor puro y la misericordia. Luego cerró los ojos en la dicha para su sueño final el 8 de noviembre del año 789. Su santo cuerpo fue trasladado de Plexen a Bremen y enterrado en la catedral que construyó, donde Dios glorificó a su siervo incansable con muchos milagros. Después de su muerte fue venerado como santo por la Iglesia Católica. Su canonización oficial tuvo lugar en el año 870, aunque su culto ya era popular antes de esa fecha. Pidamos la intercesión de este santo obispo. Señor, tú que colocaste a San Wilejaro de Bremen en el número de los santos pastores y lo hiciste brillar por el ardor de la caridad y de aquella fe que vence al mundo, haz que también nosotros, por su intercesión, perseveremos firmes en la fe y arraigados en el amor y merezcamos así participar de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Wilejaro es venerado como un ejemplo de entrega total a la evangelización,
Fomentó la fe en tierras paganas. Su vida y obra inspiran a los cristianos. Su legado perdura en la Iglesia. El legado de San Wilejaro nos desafía a vivir el Evangelio. Su valentía y entrega nos impulsan a ser testigos. Hemos de tener en cuenta que el misionero, si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo creíble. El misionero es un testigo de la experiencia de Dios. Y si no tiene esa experiencia, ¿qué puede anunciar? El pueblo de Dios siente necesidad de presbíteros misioneros, movidos por la caridad pastoral, que los lleve a cuidar del rebaño a ellos confiados y a buscar a los más alejados predicando la palabra de Dios. Oremos para que el Señor conceda a nuestra Iglesia muchos santos sacerdotes que quieran ser misioneros entregados a Dios y a la evangelización. San Wilejaro de Bremen, Ruega por nosotros.